Capítulo 1. El reporte. Rico conducía con gesto distraído, pero los ojos de Aitor iban fijos al paisaje que se desmoronaba por las ventanas, si a eso podía llamársele paisaje. Calles sin forma, casas en ruinas, maderas podridas sosteniendo paredes que parecían a punto de desplomarse, y un aire de abandono que se pegaba a la piel como el polvo. San Aurelio no era un pueblo, era un cadáver al sol. Y aún así, la pregunta lo taladraba. ¿Por qué la hiena escogería un lugar como este? ¿Qué podría traer a un asesino así en medio de tanta miseria? No hubo tiempo de filosofar demasiado. Rico giró el volante y el carro se detuvo frente a la comisaría, un edificio viejo, con ventanas torcidas y una puerta que chirrió al abrirse. Dentro, el espectáculo fue todavía más lamentable. El jefe de policía, Campuzano, roncaba echado en su silla, los pies encima del escritorio, un vaso vacío tambaleándose junto a él. Aitor levantó una ceja, hizo una seña a Rico. Rico, sin preguntar, levantó la bota y derribó de un puntapié los pies de Campuzano. El hombre despertó sobresaltado, lanzando una maldición, con los ojos desorbitados. «¿Usted es el jefe de esta policía?», preguntó Aitor con calma de hielo. Campuzano lo miró con soberbia. «¿Quién demonios eres? Soy el jefe de este pueblo y te va a ir muy mal por esta falta de respeto». Aitor no se inmutó. Sacó su placa, la levantó lentamente y sus ojos ardieron como brasas. «Detective Aitor Robledo». La expresión de Campuzano cambió al instante. Pasó de la furia a la confusión y de ahí a una torpe disculpa. «Detective, no sabía». Aitor caminó despacio por la oficina, como un depredador que inspecciona una jaula. «Estamos aquí, por el asesinato de Inocencio Valdivia. Quiero su reporte». Campuzano soltó una risa seca. «¿Qué reporte? Ese tipo tenía más enemigos que amigos. Aquí la gente no tiene nada que perder. Hasta causan problemas para dormir en la cárcel y comer gratis. No hay mucho que investigar». La calma de Aitor se quebró. ¿No hay nadie tomando declaraciones? ¿Nadie revisando la escena del crimen? ¿Nadie buscando pistas? Cada palabra fue un golpe seco. «Quiero el reporte de la autopsia de Valdivia». Campuzano lo miró como si hablara en otro idioma. «Eso lo hizo el doctor Aguirre». Aitor suspiró frustrado. Se giró hacia Rico. «Encárgate tú». Rico dio un paso adelante. ¿Quién recibió el reporte? ¿Quién estuvo en la escena? El jefe respiró aliviado. «El oficial Luis Moreno. Hablen con él. Está en el hospital, junto a su compañero». La conversación había terminado. Afuera, al subir al coche, Aitor masculló entre dientes. «Si tengo que hablar otra vez con ese imbécil o con cualquiera de estos policías de rancho, soy capaz de largarme y dejar que la hiena los devore a todos». Rico soltó una carcajada que se alargó como un eco. «¿Y ahora? ¿Dónde diablos queda el hospital?» Aitor lo miró de reojo, luego al frente. Con una sonrisa discreta señaló con los ojos la esquina inmediata. «Ahí». Rico rió aún más fuerte, aparcó y bajaron. Dentro del hospital, Aitor avanzaba con paso firme, cuando se detuvo. En un pasillo, el doctor Aguirre conversaba con un joven oficial. Escuchó con atención sin acercarse demasiado. «¿De dónde sacaste el trapo?», preguntaba Aguirre. «Tiene sangre, de animal». La voz de Aitor cortó el aire. «De hiena». Ambos hombres se giraron, sorprendidos. «¿Quién es usted?», preguntó el oficial. Aitor mostró la placa. «Detective Robledo». Buscó un asesino que huyó de la ciudad, y al parecer eligió este agujero como refugio. El oficial lo miró con desconfianza. «¿Qué asesino?». «La hiena». Silencio. El oficial tragó saliva. «Luis Moreno, oficial de este pueblo. Tenemos mucho de qué hablar». Aguirre levantó las cejas incómodo. Aitor le extendió una mano, exigiendo el trapo. El doctor obedeció, pero el detective se colocó un guante antes de recibirlo. Su mirada fue de puro desprecio. «Prepare el informe de la autopsia de Valdivia». Salieron. Rico esperaba en la entrada, fumando con calma. Romero se presentó. Se subieron al coche y siguieron el rastro hasta una casa abandonada en las orillas. El escenario era tan miserable como el pueblo entero. Luis relató lo que había visto.
El cuerpo de Valdivia, una hiena debajo de él, la cabeza aplastada con un objeto pesado. Aguirre decía que Valdivia ya estaba muerto antes del golpe final. Aitor arqueó la hiena, dudando de su pericia. Preguntó por sospechosos. Luis habló de Dolores, los vendedores de huevos, Sara, incluso de lo ocurrido en la casa de Gil. Rico tomaba notas como un escribano silencioso. La noche terminó en la posada, un lugar repugnante disfrazado de hospedaje. El casero intentó cerrarles la puerta, gritando que ya había pagado a Campuzano. Una patada de Aitor derribó la entrada y el viejo cayó de espaldas. Dentro, la podredumbre olía más fuerte que la miseria de las calles. Una señora temblorosa reveló que había 12 cuartos. 6 ocupados. Aitor los quería vacíos en 10 minutos. Todos salieron, menos uno. En la habitación 8 estaba Fausto, borracho y violento. Apenas se levantó de la cama, Aitor le mostró la placa y el arma. Fausto reculó, mascullando insultos. La mujer que lo acompañaba huyó medio desnuda. Aitor le lanzó unos billetes a la señora. 2 cuartos limpios, y que no quede nada ilegal aquí dentro. La mujer asintió, temblando. Más tarde, sentado frente a la libreta amarillenta de Rico, el detective repasó nombres, tachaba a unos, dejaba a otros. Víctima número 10 había escrito Rico en la parte superior. Aitor lo borró y con su caligrafía firme escribió: Inocencio Valdivia. El eco de su pluma cerró la primera noche en aquel pueblo podrido. Capítulo 2. La respuesta. Magdalena se levantó temprano. Miró a Matías en silencio, más callado que de costumbre, preparando las cajas de huevo con la torpeza de un hombre herido. Todavía llevaba el vendaje en la oreja, el corte que Fausto le había dejado como marca. ¿Ya me vas a decir dónde te lastimaron la oreja?, preguntó ella fingiendo inocencia. Ya te dije que fue en la cantina, en un pleito, respondió el molesto, casi indignado, mientras seguía cargando cajas sin mirarla. Magdalena sonrió discretamente, satisfecha. Sabía perfectamente dónde y cómo había ocurrido, aunque él jamás se lo admitiría. Terminada la carga, Matías subió a la camioneta. Ella también subió, provocando su desconcierto. ¿Me vas a acompañar?, preguntó, extrañado. Sí, contestó ella. Hoy quiero dar una vuelta. Matías se quedó confundido. Sabía que a Magdalena no le gustaba ir a la casa de los Valdivia, pero no quiso discutir. En silencio recorrieron las calles de tierra hasta llegar a la casona. Matías tocó el claxon y un vigilante abrió la reja, permitiendo que la camioneta entrara hasta la entrada de la bodega. Ahí estaba Fermín. Su rostro severo cambió de inmediato cuando vio a Magdalena. Una sonrisa grotesca le deformó los labios. «Milagro, ¿qué tenía que pasar para que vinieras?», dijo con burla. «Tranquilo, Fermín, es mi mujer», intervino Matías. «Cállate, granjero, haz tu trabajo y baja las cajas de huevo», respondió Fermín de forma agresiva. Magdalena dejó la primera caja en el suelo y volteó hacia él con coquetería. «¿Qué tiempo sin verte, Fermín?». El hombre se enrojeció. Avergonzado de su reacción, gritó con brusquedad. «¡Ah, Dolores! ¡Mete los huevos a la cocina!». Dolores salió apurada, nerviosa. Traía en el bolsillo el dibujo para Luis y lo apretaba contra su delantal, preguntándose si ahí sería la oportunidad para entregarlo. Matías terminó de acomodar las cajas y le mostró a Fermín la nota con el costo. Magdalena lo interrumpió, burlona. «Matías, si serás tonto. Dejaste una caja de más. Ahora quedó incompleto el siguiente pedido». Él se quedó callado, confundido. Contando con la mirada, Fermín fue a llamar a Dolores para que regresara una caja a la camioneta. Pero Magdalena lo detuvo con un toque en el brazo. «No seas tonto. Yo la traigo. Es mi trabajo». Fermín se quedó ido ante la caricia. Mientras tanto, sacó un fajo de billetes y comenzó a contarlos para pagarle a Matías. Magdalena, aprovechando, caminó directo a la cocina. Dolores acomodaba las cajas cuando Magdalena le habló rápido y bajo. «Si tienes algo para Luis, ponlo en esta caja. Rápido, es nuestra única oportunidad». Dolores no dudó. Sacó el papel de su delantal y lo metió en la caja, cerrándolo enseguida. Magdalena la tomó y salió, pero en la puerta Fermín le bloqueó el paso.
Dolores sintió el corazón en la garganta. Casi tiró la caja. ¿Quién la iba a pagar? ¿Tú acaso? Dijo con sorna. No seas ridículo, Fermín. Déjame pasar. Fingiendo gracia. Fermín soltó una risa grotesca y se apartó. Eso pensé. Magdalena salió con rapidez. Subió la caja a la camioneta y Matías ya la esperaba con el motor encendido. Arrancaron. Ella iba sonriente, disfrutando del silencio. ¿Qué fue eso? ¿Por qué tan amistosa con Fermín si siempre te ha repugnado? Porque a veces hay que ser amistosa con los hombres más poderosos, o terminan cortándote una oreja. Matías apretó el volante, se llevó la mano a la oreja vendada y no dijo más. Eran las 7:05 cuando Luis llegó a la comisaría. En la puerta estaba Aitor, parado como estatua. ¿Por qué no me esperaste adentro?, preguntó Luis. Yo no espero, contestó Aitor seco. Llegaste 5 minutos tarde, y no entré porque, por el bien de ese tipejo de Campuzano, es mejor que no crucemos caminos. Luis sonrió y invitó a subir a la camioneta. ¿A dónde vamos?, preguntó Aitor. Vamos a ver si tenemos respuesta de Dolores. Es la única pista por ahora. Perfecto, pero después vamos a la casa donde dices que tu compañero perdió el pie. Así será, contestó Luis. Rico no estaba. Aitor lo había mandado tras otro rastro. Llegaron a la casa de Matías y tocaron. 2 minutos después, Matías abrió nervioso. ¿Qué quieren? Soy el detective Aitor Robledo. Queremos hablar con su esposa en relación al asesinato de Valdivia. Matías balbuceó que qué tenía que ver Magdalena con eso. Aitor lo cortó en seco. Llámela o lo arresto por obstrucción. Matías tragó saliva y entró a buscarla. Magdalena pareció sonriente, satisfecha, sabiendo que tenía ventaja. ¿Qué pasó, Luis?, preguntó con ironía. ¿Y este espécimen tan bien vestido, quién es? ¿No es tu compañero habitual? Soy el detective Robledo, dijo Aitor serio. Y deja de jugar. ¿Nos das lo que vinimos a buscar o te arresto por encubrimiento? Magdalena, sorprendida, pero no intimidada, sacó un papel doblado de su escote. Luis extendió la mano, pero ella lo esquivó y se lo entregó directamente a Aitor. Aquí tiene, detective. Espero que no huela a mí. Lo traía en mi escote. Aitor, imperturbable, guardó el papel en su saco y le indicó a Luis que se fueran. Ya en la camioneta, lo abrió y observó el dibujo. ¿Qué demonios es esto? ¿Para esto vinimos? Sí, dijo Luis. Ahora sabemos que Dolores quiere hablarnos de Manuel. Aitor arqueó la peja. Este es tu método de interrogatorio. ¿Dibujos escondidos en cajas de huevo? Dolores no sabe leer ni escribir. No tenía otra forma de responder. Aitor comprendió el riesgo. Si hablamos con ella directamente, la ponemos en peligro. Este pueblo está podrido. La ley aquí se compra al mejor postor. ¿A dónde vamos?, dijo Luis. Vamos por Rico, respondió Aitor. Mientras tanto, Rico estaba en la cantina, un antro rancio lleno de borrachos celebrando la nada. Rico se abrió paso y levantó la voz. Soy el detective Rico Ruiz. Necesito su atención. Nadie lo escuchó. Tomó un cuchillo de la barra y lo clavó en la pared junto a un cartel. La foto de Valdivia, y debajo, $1000 de recompensa. Un viejo se rió con una tos ronca. ¡Imbécil! Aquí nadie sabe leer. Rico se puso frente a él. Significa que al que dé información sobre la muerte de Valdivia se le pagará. Repítalo a los demás. El viejo sacó un cuchillo de su cinturón, pero antes de que pudiera moverlo, un disparo resonó. Aitor en la entrada apuntaba al techo. Luis lo acompañaba detrás. Soy el detective Robledo. Cooperan o mañana lleno este pueblo de agentes. Revisaremos cada casa. El que tenga algo ilegal, preso. El viejo retrocedió, guardando el arma. El silencio llenó la cantina. Aitor hizo una seña a Rico para irse. Antes de salir lanzó su advertencia. Los que tengan algo que decir, vayan a la comisaría. Busquen al oficial Luis Moreno. Salieron los tres. La cantina quedó muda, todos con miradas de miedo. Caminando hacia la camioneta, Luis murmuró. ¿Sabes que lo que vendrá será un montón de mentirosos inventando historias por la recompensa? Eso es lo que quiero. A los que no vayan, los investigaremos. Si callan, es porque saben demasiado o porque están metidos hasta el cuello. Luis asintió. Subieron a la camioneta. Aitor sacó un papel con una dirección. Vamos a la casa de Gil. Al parecer ahí están desangrando hienas.
Capítulo 3. Ataque salvaje. La casa de Gil los recibió con ese silencio espeso que huele a crimen. Aitor y Rico entraron sin titubeos. El aire olía a humedad y a hierro oxidado. Apenas cruzaron el umbral, la mancha de sangre los detuvo. Seca, oscura, testigo muda del pie destrozado de Moreno. Aitor se inclinó, siguiendo el rastro con los ojos hasta la losa que descansaba como un monstruo dormido. Avanzó hacia el closet, lo abrió con cautela, como si esperara que algo saltara de ahí. Adentro, casi escondido entre sombras, estaba el cuchillo. La hoja aún guardaba ese brillo macabro que la sangre seca no logra opacar. Con guantes, Aitor lo tomó. Lo observó como si ya pudiera escuchar la historia que ese filo guardaba. Luego lo entregó a Rico, que lo metió en una bolsa de evidencia. «Quiero fotos de todo», ordenó Aitor, seco, mientras sus ojos se quedaban clavados en la losa del piso. En especial de esa piedra. Podría ser el arma que mató a Valdivia. Rico asintió y salió hacia el auto en busca de la cámara. Aitor quedó solo. La cabaña parecía susurrarle secretos entre crujidos. Caminó hasta una recámara. Una cómoda maltrecha le llamó la atención. Abrió un cajón y entre ropa vieja y polvo encontró una libreta. La hojeó con calma. Eran solo nombres, sin apellidos. Molly, Candy, Letty. 20 en total. Una lista desnuda, sin explicación. Guardó la libreta en el saco con la certeza de haber encontrado una pieza clave. Un ruido lo distrajo. Venía de la entrada. ¿Rico?, preguntó sin recibir respuesta. Salió del cuarto. En la entrada no estaba su compañero. Lo que estaba ahí era otra cosa. Una hiena. El animal lo miraba con ojos encendidos, los colmillos descubiertos, un gruñido que erizaba la piel. El aire se volvió eléctrico. Aitor, sin perder la calma, deslizó su mano hacia la pistola. La hiena rugió con furia y se lanzó. Un salto brutal, cortado en seco por 3 disparos precisos. Los proyectiles le atravesaron el cráneo en el aire. El cuerpo cayó pesadamente, muerto antes de tocar el suelo. Aitor permaneció con la arma en alto, respirando con control. Luego corrió hacia la entrada. Rico venía a toda prisa, cámara en una mano, pistola en la otra. «Escuché los balazos. ¿Qué pasó?». Aitor solo señaló hacia adentro. Rico vio el cadáver del animal y palideció. Registró toda la casa. No encontró nada más que la hiena muerta. «Tómale fotos a todo», ordenó Aitor. Cuando terminaron, ambos levantaron la losa, con guantes, y la llevaron hasta la cajuela del auto. En la comisaría, el escenario era casi cómico. Una fila de testigos esperando por Luis y Campuzano roncando en su silla como un cerdo satisfecho. Aitor y Rico entraron directo en su oficina y dejaron caer la losa sobre el escritorio. El estruendo sacudió a Campuzano, que se levantó sobresaltado. «¿Qué diablos es esto?», preguntó aterrado. Aitor, quitándose los guantes, respondió con desprecio. «Evidencia. Se llama evidencia. Sirve para una investigación. Pero claro, ¿qué vas a saber tú de eso?». Lo miró a los ojos. «Quiero que la mandes con esta carta, a mi nombre. Y cuidado con tus manos grasientas. Usa guantes». Campuzano quedó boquiabierto, sin réplica. Llamó a 2 agentes, les ordenó manipular la losa como pudo y la envolvieron para enviarla por tren. Campuzano, resignado, intentó volver a su silla, pero Aitor lo detuvo con una sola frase. «Voy a necesitar esta oficina. Quédate cerca, puede que necesite otro recado». Campuzano asintió como un perro obediente y salió. Aitor ocupó la silla y sacó la libreta de Gil. «Llámalo», ordenó a Rico. Luis entró minutos después. Aitor le mostró la lista. «¿Algún nombre te suena?». Luis la revisó con detenimiento y negó. «No me viene a nadie a la mente». «Entonces tráeme un listado de los pobladores».
Aceptó y salió. Aitor cerró la libreta y miró a Rico. Es hora de visitar la casa Valdivia. Subieron el auto. La mansión los recibió con silencios de poder. Lola, la sirvienta, les abrió y llamó a Manuel. Este apareció acompañado de Fermín, que los seguía como sombra. Aitor entró sin pedir permiso y se sentó como si la casa fuera suya. «Detectives Robledo y Ruiz, supongo», dijo Manuel con cortesía estudiada. «Ya sabías que estábamos aquí. Pueblo pequeño. La gente habla mucho. Veamos cuánto hablas tú». Rió con naturalidad, pero sus ojos estaban fríos. Aitor sacó la lista y la leyó. Manuel escuchó sin pestañear, sin una muesca. Cuando terminó, guardó la libreta. ¿Algo que me quiera preguntar, detective? ¿O son nombres para su futuro hijo? Solo es una lista de personas vinculadas al caso. ¡Qué alivio! No escuché el mío. Tal vez esté en la lista de víctimas. Aitor replicó con dureza. Solo hay una víctima. Tu abuelo. Eso no se lo discuto. ¿En qué puedo ayudar? Escribe los lugares a los que mandabas a Gil. Manuel se encogió de hombros. Solo lo envié una vez. Encargo tardado. Lejos de aquí. Qué conveniente, replicó Aitor. Justo el día que mataron a tu abuelo. Gil trabajaba para mí, no para él. Yo lo mandaba cuando quería. Mi abuelo hacía lo que quería. Nadie lo controlaba, ni yo. La seguridad en su voz era tan impecable que sonaba ensayada. Aitor lo dejó hablar. Al levantarse, Manuel los acompañó a la salida. Como le dije al oficial, quien dé con el asesino tendrá una recompensa generosa. Aitor sonrió hacia el suelo, sin responder. Ya en el auto, Rico lo miró intrigado. ¿Por qué le leíste la lista? Ni lo presionaste. No quería respuestas. Quería ver su reacción. ¿Y? Él no reaccionó. Pero Fermín sí. Ambos ocultan algo, pero Manuel sabe disimular. El otro es más burdo. Rico encendió el auto. ¿Qué sigue? Mañana hablamos con Dolores. Capítulo 4. Destapando la coladera. Aitor se levantó temprano. El cuarto maltrecho de la posada apenas servía como un hotel, pero era lo único cercano a comodidad en ese pueblo enrarecido. Se bañó, se vistió con la misma sobriedad de siempre y salió de su habitación. Golpeó la puerta del cuarto de Rico. Este abrió con lagañas en los ojos, medio dormido todavía. Aitor no dijo palabra. Entró y tomó de una maleta que yacía en el suelo una escopeta. La cargó con calma como quien prepara un ritual. Rico lo imitó en silencio. Ambos salieron. Caminaron con paso contundente y arrojaron las escopetas al asiento trasero del auto. Luego arrancaron directo hacia la comisaría. Al llegar, fueron directo a la oficina de Campuzano. El comisario estaba recostado en su silla con cara de estarse quedando dormido. Aitor entró de golpe. «Quiero a los oficiales que tengas disponibles para un operativo», ordenó. Campuzano apretó los labios, fastidiado. Sin discutir, salió de la oficina y comenzó a llamar a sus hombres. Mientras tanto, Aitor se acercó al escritorio donde Luis revisaba unas hojas. «¿Tienes la lista que te pedí?», preguntó. «Sí», respondió Luis mostrándola. «Bien, de esa lista táchame todos los nombres de los que vinieron a declarar ayer. Quiero solo a los que no aparecieron». Luis trabajó rápido, tachando uno tras otro. Aitor aguardó paciente, apoyado en el borde del escritorio. Cuando la hoja estuvo lista, se la arrebató con un gesto seco. «Toma una escopeta y ven con nosotros», le dijo. Luis obedeció sin chistar. Al salir, 5 oficiales ya estaban formados frente a la comisaría. «¿Esos son todos?», preguntó Aitor. «Falta uno», contestó Campuzano con tono modesto. «Romero, está en el hospital». «No importa, vámonos». Aitor levantó la lista para que todos la vieran. «El primero es Fermín Domínguez. No se presentó a declarar. Vamos por él». Los oficiales se miraron entre sí, incómodos. Sabían que eso podía traer problemas.
Aitor golpeó con la culata de la escopeta contra la puerta de una camioneta para llamar su atención. «¡Vámonos!», dijo con autoridad. Los hombres miraron a Campuzano, quien finalmente asintió con la cabeza. Subieron a las camionetas. Aitor se fue con Rico y Luis en otra. El convoy arrancó rumbo a la casa Valdivia. Al llegar, Aitor bajó primero y habló con el guardia de la entrada. Mostró su placa y exigió el paso. El hombre a regañadientes abrió la reja. Cuando Lola abrió la puerta principal, Aitor no esperó. Entró con paso firme e hizo la seña para que todos los oficiales lo siguieran. El ruido despertó a Manuel, que bajó hasta la mitad de la escalera. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con desdén. «Venimos por Fermín Domínguez. No declaró sobre la muerte de Valdivia», dijo Aitor, señalando a Rico y Luis para que lo buscaran. Luego apuntó a Manuel con la mirada. «Usted, no se mueva». Manuel sonrió con burla. «Esta invasión tendrá consecuencias». Luis y Rico se internaron en la casa. Recorrieron cuartos y pasillos hasta llegar al fondo, donde la cocina se unía con una bodega. Allí estaba Fermín, gritándole a Dolores que apurara el desayuno. Al verlos entrar armados, Fermín se tensó. «¿Qué demonios hacen aquí? ¿Quién los dejó entrar?». Rico lanzó unas esposas sobre la mesa. «Póntelas». Fermín las tomó con burla y comenzó a colocárselas. Rico lo sujetó del brazo y lo guió hacia la salida. Luis se quedó con Dolores, que lo miraba con una mezcla de miedo y alivio. En la sala principal, Rico arrastró a Fermín esposado. Manuel desde lo alto de la escalera repitió con voz grave: «Esto tendrá consecuencias». «Peores amenazas he recibido», replicó Aitor sin inmutarse. «Pero no peores consecuencias. Ya lo verás», contestó Manuel bajando un escalón más. Aitor dio la orden a Rico. «Rico, lleva a Fermín a la comisaría». Rico obedeció empujando a su prisionero hacia afuera. Mientras tanto, en la cocina, Luis tenía a Dolores frente a frente. «No tenemos mucho tiempo. Dime lo que sepas». Ella habló rápido, nerviosa. «El señor Manuel tuvo una pelea con el patrón Valdivia». «¿Manuel lo mató?», preguntó Luis. «¿A Inocencio?». «No, el señor Inocencio era el que mataba, el que castigaba». Luis le mostró el dibujo que había recibido. «¿Por qué me mandaste esto? ¿La hiena y la calavera?». Dolores rompió en llanto. «Si vas con las hienas, estás muerto». «¿Cuáles hienas? ¿Quiénes murieron?». Dolores le señaló una puerta trasera de la cocina. Luis tomó su arma y cruzó al terreno exterior. Árboles y pasto húmedo lo recibieron, y a lo lejos se alzaba la silueta de un granero. Adentro, Manuel seguía bajando con calma. «Ya tienes a Fermín. ¿Por qué no te largas?». «Estoy esperando a que mis hombres terminen de revisar la casa», dijo Aitor, aunque en el fondo se preguntaba dónde diablos estaba Luis. Manuel bajó un escalón más. «¿Me vas a disparar en mi propia casa por caminar desarmado?». Aitor calló. Sabía que no podía. Finalmente ordenó a los oficiales que salieran. Ya afuera, los hombres subieron a las camionetas. Aitor dio una última mirada a la mansión antes de entrar en la suya. Encendió el motor y se alejaron levantando una nube de polvo. Luis, en cambio, siguió avanzando hasta llegar al granero. Empujó la puerta y entró sigiloso. El interior estaba oscuro, cargado de un silencio antinatural. Dio unos pasos y distinguió una jaula. Dentro, un animal parecía dormir. Se inclinó para verlo mejor, pero un golpe brutal en la nuca lo dejó inconsciente. Cuando despertó, estaba atado de las manos, colgado de una viga. Frente a él, la luz de la luna se colaba por una ventana e iluminaba una silla. En ella, amarrada, estaba Dolores. Una risa retumbó desde arriba. Una luz se encendió revelando a Manuel. Este tiró de una cadena y una jaula se abrió. 2 hienas salieron, acercándose a Dolores. Ella despertó con los gruñidos y al verlas comenzó a llorar. El llanto pronto se transformó en gritos cuando una de las hienas le mordió la pierna, destrozándola. La otra se lanzó directo a su nuca. Entre sangre y terror, Dolores alcanzó a gritar una última palabra: «¡Lorenzo!». Los animales la destrozaron frenéticamente. Luis lloraba, aterrado. Las hienas se acercaron a él, pero al notar que estaba fuera de alcance,
regresaron al festín macabro. «¡Sácame de aquí!», gritó Luis desesperado. «No puedo», respondió Manuel con voz helada. «Apenas viste el primer acto. Los que siguen te dejarán sin aire». Abrió una puerta lateral. Luis, atónito, reconoció a quien entraba. Gil, el hombre al que llevaba días buscando. Manuel salió. Gil cerró la puerta. La luz se apagó de golpe. En la oscuridad total, Luis solo pudo escuchar los sonidos húmedos y desgarradores de las hienas devorando carne y huesos. Capítulo 5. Las respuestas. La sala de interrogatorios olía a sudor, aceite y miedo acumulado. Una lámpara desnuda colgaba del techo y proyectaba sombras duras sobre la mesa. Frente a Aitor, esposado, estaba Fermín Domínguez. Mirada desafiante, sonrisa segura, esa pose de quien ha mordido más de lo que muestra. El hombre parecía decir sin palabras que nada ni nadie lo quebraría. ¿Tú sabes quién mató a Valdivia?, empezó Aitor sin preámbulos. ¿Fuiste tú? Fermín no respondió. Su sonrisa permaneció, una muesca que irritó a Aitor como una piedra bajo la bota. Esa historia de cualquiera pudo hacerlo es una tontería. Continuó Aitor con voz de cuchillo. Vas a hablar. Vas a decir lo que sepas. Fermín siguió en silencio. Aitor dejó que la calma se espesara hasta que fue insoportable. Entonces, sin aviso, tomó la culata de la escopeta y la hundió con fuerza en el estómago de Fermín. El golpe sonó seco. El aire salió de los pulmones del detenido en un gemido cortado. Se dobló, jadeando, el rostro tornándose rojo de esfuerzo por respirar. Cuando logró una bocanada, su primer grito fue un nombre. ¡Campuzano! Aitor apretó los dientes, pegó otro golpe, esta vez rozando la cabeza, y acercó la boca a su oído. No hay Campuzano aquí, no hay Valdivia. Estás solo conmigo. El desafío de Fermín se deshizo. Afuera, en el pasillo, el ruido llegó a oídos de Campuzano. Este intentó asomarse, pero Rico interceptó su avance con un gesto rotundo. No entres. Dentro, Aitor se arremangó la camisa. La calma volvió a su rostro, pero ahora con filo. He interrogado a hombres fríos, metódicos, psicópatas que hablaban de sus crímenes como si fueran obras. A uno lo llamaban la sombra. No lo encarcelé por hablar. Lo hice callar porque lo que dijo era un veneno para todos. Yo no los arresto. Yo los extermino. Soy un exterminador. Fermín, aún doblado, miraba el suelo con ojos que iban cambiando de feroz a quebrado. Aitor dejó que la calma trabajara otra vez y luego pegó un nuevo golpe en el estómago. Fermín gimió. ¿Quién tiene a las hienas? ¿Quién las cuida? ¿Quién las alimenta? La voz de Aitor no pedía respuesta, la exigía. Fermín tragó, negó, gimió más fuerte. Aitor no se contuvo. Una patada en la rodilla lo derribó hasta el borde del llanto. El ruedo atravesó la puerta y llegó a Campuzano. Rico, con una sonrisa cortante, susurró. Así interrogamos en la ciudad. Fermín perdió el control. El dolor lo humilló, lloró y se orinó. Aitor lo vio como un signo. La mente se rompe cuando el cuerpo no puede más. Se sentó frente a él, colocando sobre la mesa la libreta que habían encontrado en la cabaña de Gil. La hoja, con veintena de nombres, rayaba el misterio. «Dime qué es esto», ordenó y puso la libreta delante de Fermín. Silencio. Aitor alzó una silla y apoyó una pata en el pie de Fermín. Lo dejó con la presión. Luego se sentó encima, exprimiéndole el pie como quien aprieta una fruta. El dolor explotó en la cara del hombre. ¿Son víctimas? ¿Son asociados?, preguntó Aitor como si triturara palabras. Fermín, entre hipos, logró balbucear algo que fue como un golpe de luz. «Mascotas. ¿De quién?», replicó Aitor y la oscura sonrisa volvió a su boca mientras levantaba la mano y le daba un puñetazo en la cara. Sangre pintó el borde del labio de Fermín. 2 dientes rodaron. «Son hienas», gritó finalmente Fermín, la voz rota. «Las hienas de Gil». La confesión explotó en la sala. Aitor perdió la compostura y descargó una lluvia de golpes, preguntando, vociferando.
¿Dónde las tiene? ¿De dónde las saca? ¿Para qué las usa? Fermín apenas podía sostener las respuestas entre sollozos y jadeos. Valdivia las encargó. Gil las cuidaba. Gil es como el jefe de la manada. Ellos devoraban los cuerpos que Valdivia quería desaparecer. Gil las entrenó. ¿Y quién lo mató? Tiró a Aitor en un último empujón. Respiró hondo, ahogado, y negó con la cabeza. No lo sé. Manuel me dijo que no preguntara. Yo no sé nada más. Te dije todo. Aitor tomó su saco, dejó la libreta sobre la mesa y salió sin mirar atrás. Campuzano quiso objetar, a punto de abrir la boca, pero la sola mirada de Aitor lo hizo retroceder. ¿Dónde está Luis?, preguntó Aitor al llegar a la puerta. No ha regresado, contestó Rico. Fermín, todavía gimiendo, dejó escapar una última frase que Aitor captó con brusquedad. La última vez que lo vi, estaba con Luis en la cocina. Después me trajeron aquí. La sangre le golpeó en la sien. No hubo tiempo para discusión. Salió disparado. Empujó a Rica a subir al auto y bramó: «A la casa Valdivia ahora». El motor arrancó con violencia y el coche cortó el aire frío del pueblo. Al llegar, la avenida principal estaba acuartelada. Hombres armados a lo largo del ingreso. Figuras tensas y vigilantes. Aitor descendió y caminó sin rodeos hacia Manuel, que salía con paso tranquilo hacia el portón. «¿Dónde está Luis?», escupió Aitor. Manuel lo miró con desprecio absoluto. «No tengo idea», respondió. Aitor no aceptó el juego. «Si lo tienes, te meterás en graves problemas». Manuel devolvió la amenaza con calma afilada. «Los problemas ya los tienes tú. No vuelvas a poner un pie en mi propiedad o perderás la vida. Me aburren los policías entrometidos y me hago cargo de ellos». Aitor lo escuchó y no replicó. Dio media vuelta, subió al coche y gritó a Rico: «¡Arranca!». «¿A dónde vamos?», preguntó Rico con alarma. «A la casa de Luis», contestó Aitor con voz de alarma. El coche arrancó como una bala. El pueblo se cerró tras ellos. La noche aún no había terminado de mostrar todas sus caras. Capítulo 6. El plan. La casa de Luis estaba muda. Desde que Aitor y Rico bajaron del coche, lo supieron. Algo andaba mal. La puerta estaba abierta, la sala en penumbras, el aire cargado con ese silencio que precede a la tragedia. Entraron con cautela, revisaron cada rincón. Nada, ni rastros de Luis ni de su familia. Aitor, al salir, pateó una silla de madera que estaba junto a la entrada. Su frustración lo consumía. Manuel Valdivia había extendido su sombra sobre todo y lo sabía. Una chispa de movimiento interrumpió su rabia. Una silueta quieta, fumando, mirándolo desde la penumbra de la calle. Aitor reaccionó de inmediato. Desabrochó la cartuchera y sacó el arma. La figura dio un paso al frente. Era Fausto. Su silencio era más inquietante que 1000 amenazas. «¿Qué haces aquí?», preguntó Aitor con la voz cargada de desconfianza. Fausto, imperturbable, contestó con calma: «Aquí tengo a alguien que quiere hablar contigo». De detrás de él apareció Sara, con el rostro marcado por el miedo y los labios temblando. «Señor Aitor», su voz era apenas un murmullo, «Luis es el único policía de aquí que hacía su trabajo. Pero ahora su vida, la de su familia y la mía están en peligro. No me queda otra opción». Aitor se giró hacia Fausto. «¿Cómo sabían que iba a estar aquí?». Fausto lo miró fijo, sin vacilar. «Desde que llegaste a este pueblo supe que ibas a provocar a Manuel Valdivia y que otro infierno iba a comenzar, como aquel de hace años». Aitor lo fulminó con la mirada. «¿Qué infierno?». «Ahora no hay tiempo», respondió Fausto cortante. «Escucha a la niña». Sara dio un paso adelante con lágrimas en los ojos. «Yo vi. Cuando mataron al señor Valdivia estábamos en esa casa abandonada. Gil llegó y le cortó la garganta. Lo dejó desangrar en una tina con agua, y cuando ya no respiraba, le destrozó la cabeza con una piedra». Las palabras golpearon la sala como un eco siniestro. Aitor se inclinó hacia ella. «¿Qué hacías ahí?». Sara lloró, la voz quebrada. «Yo era el señuelo. A Valdivia le gustaban las mujeres, las jóvenes. Gil me llevó hasta esa casa. Después fue por él. Me dijo que si hablaba, me mataría». Aitor entrecerró los ojos. «¿Gil actuó solo? ¿O alguien más lo ordenó?».
No era Manuel, negó con firmeza Sara. Era otro hombre. Nunca lo había escuchado antes, pero hablaba con autoridad, como si fuera él quien mandaba. Aitor supo en ese instante que había algo más grande moviendo los hilos. Gil y Manuel eran piezas, no el jugador principal. El detective respiró hondo. Tenía que encontrar a Luis, pero no podía chocar de frente contra Valdivia y sus hombres. Era un ejército atrincherado. Aitor se volvió hacia Fausto. «¿Cuál es tu plan?» Fausto sonrió con dureza. «Uno que puede funcionar, si confías en mí». Después, en la comisaría, Aitor abrió la puerta al cuarto donde Fermín aún se retorcía tras la volgada. Apenas lo vio, el hombre suplicó. «No, por favor, ya no». Aitor le quitó las esposas con calma. «Te puedes ir». Fermín, cojeando, logró ponerse de pie y salió tambaleante. Afuera un policía lo esperaba. Aitor le indicó. «Llévalo a la casa de los Valdivia. Ya declaró. Queda libre». Cuando la patrulla se perdió en la calle, Aitor buscó a Campuzano. Lo encontró sentado en la entrada, rígido como un poste. «Ya hemos terminado aquí. Debo seguir la pista del asesino en la ciudad. Si aparece algo importante, llama a este número y pregunta por mí». Le entregó una tarjeta. Campuzano asintió en silencio, aunque sus ojos ocultaban algo más. Aitor y Rico subieron al coche y se marcharon. Detrás de ellos un oficial salió discretamente, subió a una patrulla y lo siguió. Aitor lo notó en el retrovisor. «Nos siguen», murmuró. «Sí», respondió Rico. «Bien». En la posada recogieron sus cosas y salieron de inmediato rumbo a la carretera. El patrullero lo siguió hasta la salida del pueblo y luego regresó. Minutos después, desde una caseta telefónica, informó a Campuzano. «Ya se fueron». Campuzano sonrió satisfecho, colgó y marcó otro número. Al otro lado, en la casa Valdivia, contestó Manuel. «¿Seguro?», preguntó con voz grave. «Segurísimo», confirmó Campuzano. «Bien». Colgó. En el granero Luis seguía confiado, deshecho. Junto a él, ahora también estaba Fermín amarrado a una silla. Manuel lo despertó de una bofetada. «¿Qué les dijeron?». Fermín asustado gritó. «No, por favor, no dije nada. Me golpearon, pero no les dije nada». Manuel sonrió con frialdad. «Entonces, ¿por qué te dejaron ir? No tiene sentido». «Te lo juro, no dije nada», gritó desesperado. Manuel se apartó con calma, subió la escalera hacia el piso alto del granero y abrió una puerta. Fermín lo siguió con la mirada, sin entender. De pronto, desde las sombras, Gil jaló una cadena, se escuchó un chirrido metálico y 2 hienas surgieron de la oscuridad. «¡No! ¡No! ¡Maldito seas! ¡No les dije nada!», chilló, agitándose en vano. Los animales se abalanzaron sobre él. La penumbra se llenó de gritos desgarradores, huesos crujientes, carne desgarrada. Luis, colgado, lloraba impotente mientras la oscuridad devoraba los últimos gritos de Fermín. El granero volvió al silencio. Un silencio más cruel que cualquier palabra. Capítulo 7. El sigilo. Al día siguiente, todo parecía haber vuelto a la normalidad. La gran casa funcionaba como si nada hubiera pasado. Había un nuevo capataz, Enrico, un hombre serio y práctico que vigilaba el trabajo con eficacia, pero sin la brutalidad de Fermín. En la cocina, Lola ocupaba el lugar de Dolores, como si la rutina del día se encargara de ocultar las ausencias. Ezequiel llegó temprano, como siempre, con su pedido de huevos. El guardia de la entrada le abrió la reja y Ed estacionó su camioneta frente al almacén. Enrico contó las cajas, le pagó y lo despidió con un gesto seco. Ezequiel, sonriendo, agradeció y subió de nuevo al vehículo. Pero en el momento en que giró la llave, una figura emergió del piso de la camioneta. Fausto, sigiloso como una sombra, bajó sin hacer ruido, se pegó a la pared y se deslizó detrás de unos anaqueles llenos de verduras. Terminó acostado debajo, invisible, aguardando. Nadie lo notó. El día transcurrió con normalidad mientras Fausto permanecía oculto, paciente, esperando el momento indicado. A unos kilómetros de ahí, junto a la carretera, un auto permanecía estacionado. Dentro, Aitor y Rico habían pasado la noche. El amanecer los sorprendió entumidos, casi sin dormir.
Rico bajó primero, encendió un cigarro y estiró las piernas. Aitor lo siguió, sin fumar, solo para respirar aire fresco. Rico, con la mirada fija en el horizonte, rompió el silencio. ¿Qué opinas de todo esto? Sabemos que esa familia está podrida, pero ¿crees que tengan algo que ver con la hiena? Aitor pensó unos segundos antes de responder. No estaba seguro, pero sentía el rastro. La hiena no había matado a Valdivia, pero algo en su instinto le decía que de un modo u otro estaba presente. Aquí encontraremos lo que necesitamos. Lo que averigüemos será el mapa que nos llevará directo a ella. Las palabras de Aitor encendieron en Rico una chispa de esperanza. Dio una calada profunda al cigarro y sonrió, como si por fin tuvieran una dirección clara. Mientras tanto, en un granero apartado, Luis colgaba de una viga. El frío y el silencio lo despertaron. Una bofetada seca de Gil terminó de sacarlo del letargo. El hombre lo bajó, lo sentó en una silla y le colocó frente a él un plato de comida y un vaso de agua. «Come», ordenó, apuntándole con la pistola. Luis obedeció, comprendiendo que moverse en falso significaba la muerte. Comió despacio, bebiendo cada gota, y en silencio memorizó todo a su alrededor. Las jaulas, 10 en total, cada una con 2 hienas que gruñían en la penumbra. Todo quedaba registrado en su mente. Cuando terminó, Gil lo volvió a atar y lo colgó de nuevo. Luis permaneció callado, observando cada detalle con paciencia, como quien espera una oportunidad. Entonces la puerta se abrió. Manuel entró, con paso tranquilo, y clavó los ojos en él. «¿Ya comiste?», preguntó. Luis asintió. «Perfecto, estás listo para lo que viene». Una señal con la mano bastó. Gil arrastró 2 sillas y luego trajo, uno a uno, 3 cuerpos amarrados y encapuchados. Los sentó frente a Luis. El silencio en el granero se volvió insoportable. «Ahora sí», dijo Manuel, caminando despacio alrededor de las sillas. «Quiero que hables. Quiero saber qué saben ustedes. ¿Qué te dijo Dolores? ¿Qué sabe ese detective? Todo». Luis lo miró con rabia. «Es obvio que fuiste tú quien mató a tu abuelo, o al menos lo mandaste a matar». Manuel sonrió con desprecio. «Podría parecerlo, pero no. No sé quién lo mató ni me importa. El viejo nunca fue nadie para mí, salvo un hombre que amasó una fortuna para sí mismo. No lo lloraré. Pero tú aún no me has dicho nada». Con un movimiento rápido, Manuel arrancó las capuchas de los 3 prisioneros. Diana, Carla, Alejandra. La esposa y las hijas de Luis. El grito que salió de su garganta fue desgarrador. Se agitó colgando de la viga, suplicando que las dejaran en paz. «Te diré todo, todo lo que quieras, pero no las toques». «Eso me agrada», respondió Manuel. «Habla». Luis, quebrado, contó lo que sabía, de Aitor, del asesino al que llamaban la hiena, del rastro que habían seguido. Manuel lo escuchó con atención, sorprendido. «Mira qué sorpresa», dijo casi divertido. «El viejo Valdivia en las grandes ligas, tan odiado que hasta un asesino refinado de ciudad vino por él». Mientras se regodeaba con la información, Gil se le acercó y le susurró algo al oído. Manuel cambió de semblante. «Está bien, vamos». Se volvió hacia Luis. «Fue una charla agradable, pero tengo un compromiso». De nuevo colocaron las capuchas sobre las mujeres. Luis gritaba desesperando, pidiendo que cumpliera su palabra. «Todo a su tiempo», respondió Manuel antes de marcharse. Gil salió tras él y apagó las luces. El granero quedó en absoluta oscuridad. Luis, colgado, lloró con un dolor indescriptible viendo apenas las siluetas de las 3 personas más importantes de su vida. Capítulo 8. La noche maldita. La noche había caído pesada, como un manto que sofocaba al pueblo entero. Dentro del auto estacionado junto a la carretera, Aitor y Rico dormían a medias, incómodos, rendidos por el cansancio. Aitor abrió los ojos de golpe. Una luz en la distancia se acercaba, una camioneta vieja,
que les hizo una señal con las luces. Despertó Rico con un codazo. Ambos bajaron, y sin preguntar, se subieron a la parte trasera del vehículo. Entre cajas de huevos iban ocultos. El conductor era Ezequiel. Con las luces apagadas, avanzó despacio hasta acercarse a la finca Valdivia. Los dejó en silencio, casi fundidos con la oscuridad. Aitor y Rico bajaron sin hacer ruido y avanzaron agachados. Desde dentro, Fausto ya estaba en movimiento. De un golpe rápido, dejó inconsciente al guardia de la reja y abrió lentamente, apenas lo necesario para que entraran. Los tres se internaron en el jardín, arrastrándose como sombras hasta llegar al almacén y luego a la cocina. La cocina estaba en silencio, intacta. Aitor revisó el suelo y vio algo extraño. Unos rayones, como de un mueble arrastrado. Frente a ellos una vieja alacena. Con señas llamó a Rico y a Fausto. Entre los tres movieron el mueble y descubrieron la puerta oculta, la misma que llevaba al granero. Atravesaron la puerta y caminaron entre los árboles. Al fondo, la silota oscura del granero los esperaba como una boca abierta. Aitor levantó la mano en señal de avanzar. Llegaron hasta la entrada y con pistola en mano abrió la puerta. El interior olía a humedad, metal y fiera. Luis colgaba de una viga, con la cabeza gacha. Rico se acercó y le tocó los pies. Seguía vivo. Luis levantó la mirada, reconoció a los tres y les hizo señas de silencio. Luego señaló con desesperación las tres figuras encapuchadas en sillas frente a él. Aitor volteó, las miró y asintió. Comenzó a acercarse y de pronto las luces del granero se encendieron. Arriba, en el altillo, Gil los observaba con frialdad. «Ese es Gil», dijo Luis con un hilo de voz, «el asesino de Valdivia». Aitor le apuntó con la pistola. Por fin, el fantasma que buscaba. Gil dio un paso hacia unas cadenas. Luis gritó, «¡Si las jalas sueltos a las llenas!». Aitor disparó al aire en advertencia. Gil se detuvo, pero sonrió. Aitor comenzó a subir la escalera que conducía al altillo. Entonces entró Manuel, escopeta en mano. Me pareció escuchar un ruido. Pensé que ya se había marchado del pueblo, detective. «Baje el arma», ordenó Aitor. «Tú primero». La tensión era un hilo a punto de romperse. Manuel habló con calma venenosa. «En cualquier momento mis hombres vendrán por el balazo. Nadie saldrá vivo. Mejor hablemos». Aitor guardó su pistola lentamente. «De acuerdo, pero la primera pregunta es mía». Manuel aceptó con un gesto. Aitor giró hacia Gil. «¿Quién fue el hombre que te ordenó matar a Valdivia?» «Sé que no fue Manuel». Manuel lo miró confundido. «¿Qué está diciendo?» Le apuntó a Gil con furia. «Fuiste tú, rata traidora. El viejo te lo dio todo. ¿Cómo sé que no me matarás a mí también?» Gil, inmóvil, calculando. Aitor lo entendió en ese instante. «Entonces, en verdad no sabes quién mató a tu abuelo. Ni siquiera tú estabas en ese juego». Manuel giró hacia Aitor, pero ese mínimo descuido fue suficiente. Gil tiró de una cadena. Luis, en reflejo, disparó. La bala impactó en una lámpara que estalló en llamas. El fuego se encendió al instante. Voraz. Gil huyó entre las sombras. Aitor desenfundó y sin titubear disparó. La bala le atravesó el cráneo a Manuel. Cayó como un muñeco de trapo. Las caugelas se abrieron. 2 hienas salieron de inmediato, con gruñidos secos y hambre en los ojos. Se dirigieron directo hacia las mujeres y las niñas encapuchadas. «¡Aitor!», gritó Luis, «van por mi familia». Rico trató de disparar, pero una hiena lo embistió y lo derribó. El arma cayó lejos. Fausto enfrentó a la otra, pero la fiera lo mordió en el brazo con brutalidad. El fuego se extendía, el calor aumentaba. Las demás hienas comenzaban a rugir como si el infierno entero despertara en el granero. Aitor corrió hacia la salida del altillo, rodeó el exterior y bajó por otra escalera. Entró de nuevo por la puerta principal.
Luis lo miró desesperado. «Mis hijas, mi esposa». Aitor corrió entre las llamas y alcanzó las sillas. Quitó las capuchas. Y entonces lo golpeó la verdad. Diana, Carla y Alejandra ya estaban muertas. Sus cuerpos fríos, sus ojos apagados. Se quedó paralizado. Luis gritaba desde lo alto, histérico, sin comprender. «Sácalas de aquí, sácalas». Aitor, con el rostro desencajado, lo bajó de la viga y lo cargó en hombros, alejándolo del infierno que crecía segundo tras segundo. Luis se resistía, gritando con una locura desgarradora. «No, maldito, te dije que salvaras a mi familia. Diana, Alejandra, Carla, Dios mío, no». Aitor lo arrastró fuera y lo dejó en el suelo. Por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas rodaron por su rostro endurecido. Ya estaban muertas. Manuel las había matado antes. No podía hacer nada. El fuego devoraba el granero, liberando un espeso humo que se confundía con el cielo negro. El último sonido de esa noche fue el grito desgarrador, inhumano, de Luis, que rompió la calma de la tierra como un eco maldito.